Hola chicos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase de estadística aplicada a la psicología. Hoy vamos a trabajar un poco lo que es el tema 2, ¿sí? Eh, que tiene que ver con justamente lo que es tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Acá si nosotros vamos al programa de alumnos o vamos al cronograma de clases, mejor, para que se vayan orientando. Sí, tenemos la clase de la semana correspondiente a esta semana, del 23 de agosto, distribución de frecuencia y tablas de frecuencias. Lo que vamos a trabajar y los capítulos que podemos utilizar es el capítulo 4 principalmente, que yo voy a seguir, es el capítulo 4 de Amon, que tiene que ver con la organización de datos, y si no, en el capítulo 1 de Triola también lo pueden encontrar, lo que vamos a trabajar. Como ya les dije, el que más les guste. Ya tienen el cuadernillo que es esto es el Triola y esto es el Amon, ¿sí? Lo que yo les dije en la otra clase. Este es mucho más chiquitito, más conciso, y este es un poquito más gordo, pero es más explicativo. Pueden estudiar de cualquiera de los dos libros. Yo siempre aconsejo leer los dos, ¿sí? Bueno, eh, antes de empezar vamos a tener que hacer algunas definiciones previas, ¿sí? Justamente yo voy a seguir para no olvidarme de nada, no es que principalmente justamente el capítulo 4 de Amon, ¿sí? Que tiene que ver con la organización de datos. Lo primero que tenemos que diferenciar es lo que es una variable de lo que es una constante, ¿sí? La constante es algo justamente que siempre va a tener el mismo valor, o que el experimentador mantiene justamente constante asignándole una única modalidad, o podemos asignar a constantes diferentes modalidades, lo vamos a ir viendo más adelante, pero básicamente es algo que no varía. Justamente la variable es una característica que puede manifestarse de acuerdo a al menos dos modalidades o más. O sea, puede tomar diferentes valores, ¿sí? Pueden ser valores numéricos o pueden ser valores que no sean numéricos, que sean descriptivos, cualitativos, ¿sí? Justamente el sexo puede tener al menos dos valores, ¿no? Masculino o femenino. Podemos pensar más, pero bueno, vamos a tomar ejemplos estándares, ¿sí? Entonces ahí vemos que el sexo ya en ese sentido es una variable. Ahora, ¿yo puedo transformar una variable en constante? Sí, eso depende de mi diseño estadístico, de mi diseño experimental, perdón. Si yo quiero, por ejemplo, estudiar el desempeño en una tarea de cognición espacial solo en varones, voy a mantener constante. ¿Por qué podría querer mantener constante esto? Y bueno, porque la cognición espacial puede tener diferencias de género. Entonces yo puedo seleccionar trabajar solo con varones o solo con mujeres. Ahí transformo una constante en una variable. Que algo sea una constante o una variable, en lo que a diseño respecta, tiene que ver con una decisión. Ahora, en lo que a estadística respecta, ¿sí? No hay que confundirlo. Mantener constante una variable no es lo mismo que una constante. Una constante es K, digamos. Es un valor numérico que siempre es el mismo, como por ejemplo pi o e, ¿sí? Sin embargo, como yo les decía, por diseño yo puedo hacer constantes cosas que son variables. ¿Cómo pueden ser estas variables? Las variables tienen que ver un poco con las escalas medición de las que hablábamos antes. Pueden ser cualitativas, ¿sí? Que cualitativa significa que describe simplemente una característica y que no hay una relación, digamos, entre las modalidades. Modalidad de la variable, ¿qué significa la modalidad de la variable? La modalidad es los valores que puede tomar, ¿sí? La cantidad total de valores que puede tomar es la cantidad total de modalidades que tengo. ¿Por qué hablo de modalidades y no de valores? Porque algunas variables numéricas es fácil de entenderla como un vector con muchos números, mientras otras variables que no son numéricas es difícil de entenderlas. Por ejemplo, el sexo. Le puedo poner números a los sexos, pero en realidad es difícil de entender como un vector de números. Es más fácil entenderlo como dos modalidades posibles. La modalidad masculino o femenino, por ejemplo. De la misma manera, yo puedo tener las notas en un examen que va de 0 a 10 y eso es fácil de entenderlo como un vector numeral, ¿sí? Como un vector, una línea, digamos, en un eje, que va del 0 al 10, pero también lo puedo pensar como que en realidad
Tengo la modalidad 0, la modalidad 1, la modalidad 2, la modalidad 3, la modalidad 4. ¿Sí? Son diferentes modalidades. Es lo mismo pensarlo de alguna manera. Generalmente vamos a hablar de modalidades porque es más específico y abarca variables que no son necesariamente numéricas. Entonces, el primer tipo de variables son las que corresponden a las escalas del tipo nominales, ¿sí? Que justamente se le atribuyen números a las modalidades y solamente existe una relación de igualdad-desigualdad, ¿sí? 1 es diferente de 2, nada más. Hombre es diferente de mujer, 0 es diferente de 1. Eso es lo único que me está diciendo. Ahora una variable que es ordinal o cuasi cuantitativa, van a ver que diferentes autores llaman a las escalas o las variables de diferente manera, como por ejemplo las de razón o de nivel y ese tipo de cosas. Pero vamos a tratar de seguir la denominación de Amón y de Triola, y lo importante siempre es que ustedes entiendan de qué se refiere. Obviamente las variables ordinales o cuasi cuantitativas podemos ordenarlas en relación numérica, como por ejemplo me gusta mucho, poco, nada, pero la relación entre el mucho, el poco, el nada, que los puedo reemplazar por 1, 2 y 3, es una relación arbitraria, que no necesariamente significa que el 2 sea 2 veces 1 o 1 más 1 y que el 3 sea 2 más 1, digamos. Cada unidad no significa una relación lineal con la predecesora, ¿sí? Por eso son cuasi cuantitativas, ¿sí? Después vamos a hablar ya sí de variables cuantitativas, que son características que pueden ser consideradas al menos a nivel de intervalos, ¿sí? ¿Qué significa esto a niveles de intervalos? Que cada intervalo por lo menos, o sea, tengo por ejemplo, a ver, si tengo una variable, por ejemplo la altura medida en centímetros, yo tengo una cantidad infernal de alturas y quiero que simplemente tener 5 niveles. Esto es un poco lo que vamos a ver con tabla de distribución de frecuencia. Entonces digo, bueno, los que miden entre 1,45 y 1,50, los que miden entre 1,50 y 1,55, los que miden entre 1,55 y 1,60, etc. Y armo 10 categorías, digamos, ¿sí? Y vamos a ver que los intervalos son todos iguales y podemos a cada uno de estos números empezar a aplicar operaciones aritméticas, que son las operaciones aritméticas, suma, resta, ¿sí? Ahora, estas variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ya algo hablamos en la otra clase. Discretas son las que admiten siempre, no admiten modalidades intermedias, va a decir acá, pero justamente número de personas, no son divisibles, ¿sí? No tiene sentido tener 3,5 personas en una habitación. O tengo 5 o tengo 6. ¿Sí? Y variables cuantitativas continuas, que justamente son las que admiten cualquier tipo de valor y cualquier tipo de valor intermedio. ¿Sí? Como generalmente se piensa la altura, la longitud de onda, etc. Bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros lo que estamos tratando de ver en este momento es cómo organizar estos datos, y mucho va a depender justamente de los tipos de datos que yo tenga. ¿Sí? Voy a tener variables y constantes. Las constantes en este momento no nos importa, generalmente van a entrar en la ecuación como justamente una constante. Recuerden, la constante desde el punto de vista estadístico como un valor A, B, C o D que no varía, no es lo mismo que una constante desde el punto de vista metodológico, que yo transformo una variable en constante. Después, justamente, esa es la relación entre la estadística y el diseño experimental. Si yo mantuve una constante en el diseño, la puedo introducir como una constante en la estadística, pero en términos teóricos, que esa constante sea o no una constante depende de que pueda o no pueda asumir otros valores. En términos estrictos, las constantes son siempre el mismo valor, como pi, como e, ¿sí? Pero justamente lo que yo les decía, no confundir esta parte. Bien, las modalidades tienen que ver entonces como los valores, digamos, o las características, pensémoslo como las características posibles que puede tener un objeto, ¿no? Son diferentes modalidades. Ahora,
Las variables que son continuas, el número de modalidades posibles a encontrar en la naturaleza es infinito, ¿sí? Y esto dificulta mucho la comprensión y la organización de los datos. Esto que yo les decía, una persona puede medir 1,60, 1,61, 1,61,5, 1,61,7 y así. Entonces yo tengo una muestra de 100 personas y pónganle que agarré 3 dígitos de altura, o sea, 3 decimales de altura, o sea, 1, y 3 decimales más, casi que seguro que voy a tener diferentes valores para las diferentes personas. Entonces esto me va a hacer muy difícil interpretar los datos. ¿Por qué? Porque tengo muchas modalidades de datos continuos. Entonces a mí me conviene encontrar alguna forma de reducir esta información sin perder la mayor cantidad de información. Entonces muchas veces me conviene reducirla a través de la tabla de frecuencias, ¿sí? ¿Qué significa? Agrupar los datos en clases. Cada clase es mutuamente excluyente, o sea, cada dato va a pertenecer a una clase y no puede pertenecer a dos clases el mismo dato, y a la vez las clases tienen que ser exhaustivas. ¿Qué significa que las clases tienen que ser exhaustivas? Todos los datos que yo tengo tienen que caer adentro de alguna clase. Parece chino, pero esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo, ¿sí? Ahora, vamos a introducir el concepto principal, que el concepto principal es el de frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que un dato se repite o que sucede un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre, es el ejemplo que siempre digo, es ustedes por ahí se están aburriendo en esta clase y están chequeando el celular y están chequeando Instagram. Entonces, por ejemplo, el número de veces que cada persona chequea Instagram es la frecuencia de veces que chequea Instagram, ¿sí? Número de veces que yo digo la palabra frecuencia es la frecuencia de veces que digo la palabra frecuencia, ¿sí? Generalmente cuando yo tengo datos continuos, los separo en clases y veo cuántos datos caen dentro de esa clase. Eso va a ser conocido justamente como la frecuencia de esa clase. El número de datos es conocido como la frecuencia absoluta, ¿sí? Ahora, la frecuencia absoluta es justamente, a ver, lo vamos a ver con un ejemplo y va a quedar mucho más claro. La frecuencia absoluta es, por ejemplo, el número de veces que yo chequeo Instagram en la clase. Entonces, yo tengo cada alumno, cuántas veces chequeó Instagram y, por ejemplo, y puedo ver cuántas veces la persona chequea Instagram en todo el día. Entonces, si yo divido la frecuencia de las veces que chequea Instagram en la clase sobre la frecuencia que lo hace durante todo el día, esa es la frecuencia relativa, la proporción de veces que realmente chequea Instagram durante la clase, que es equivalente al porcentaje. Para sacar el porcentaje simplemente se multiplica esta frecuencia relativa o proporción por 100. ¿Sí? El porcentaje y la proporción son equivalentes, pero no son exactamente lo mismo. La proporción va siempre de 0 a 1 y es, por ejemplo, las veces que chequeo Instagram en la clase sobre las veces totales que chequeo Instagram. Esto es proporción. Si yo multiplico esto por 100 es el porcentaje, ¿sí? Y el porcentaje va de 0 a 100 y la proporción va de 0 a 1. Ahora, la distribución de frecuencias es justamente el conjunto de las clases y las frecuencias, ¿sí? Ya sea expresadas en frecuencias absolutas, porcentajes o proporciones, correspondiente a cada uno de ellos. Generalmente se hace en una tabla que se conoce justamente como tabla de distribución de frecuencias. O sea, la frecuencia, vamos a decir, la distribución de frecuencia es cómo se distribuyen los valores de los datos a lo largo de cada una de esas modalidades. Si yo lo tengo agrupado en clases, es justamente cómo se distribuyen las frecuencias de esas clases a lo largo del valor de la variable. Parece muy complicado, pero ya lo van a ver, es bastante sencillo de entender. Vamos a empezar para comprenderlo justamente cómo hacemos una tabla de frecuencias con una variable cualitativa. Lo bueno que tiene justamente las tablas de frecuencia es que me permite, primero y principal, cuantificar, reducir la información que tengo si es muy grande y además cuantificar datos que pueden llegar a ser cualitativos. Y la otra posibilidad que me permite es que me es fácil obtener después
probabilidades a partir de las tablas de distribución de frecuencia. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos probabilidad, ¿sí? Pero la probabilidad de que un fenómeno ocurra, una de las formas de saber la probabilidad de que un fenómeno ocurra o no es justamente a través de la aproximación por frecuencias. Las otras dos son estimaciones y una es una estimación puramente matemática. Bien. Vamos a tomar el ejemplo del libro porque sí. Bueno, un investigador investigó la característica tipo de color asociado a la palabra paz. O sea, le decía a las personas la palabra paz y ustedes tenían que decir, los participantes, con qué color lo asocian, ¿sí? Se le preguntó a 100 personas y cada persona escogió entre 3 colores: rojo, azul, amarillo y verde, ¿sí? Fíjense, el color en este caso va a ser la categoría, la clase, ¿sí? Las categorías y las clases las podemos pensar como lo mismo. Fíjense, ¿qué es lo primero que vemos? La mayoría de la gente, el 58 personas, respondieron que la paz lo asociaban con el color azul. Fíjense que la frecuencia es 58, la proporción, si eran 100, es 0,58 y el porcentaje va a ser 58%. Fíjense que en las tablas de distribución de frecuencias, o sea, esto es cómo se distribuyen los datos. En este caso el dato es con qué color asocia la palabra paz a lo largo de los diferentes niveles, ¿sí? Ahora, estos niveles están ordenados de esta manera: el verde primero, el amarillo, el azul y el rojo después, pero podría haber cambiado cualquier orden. ¿Por qué? Justamente porque es un dato cualitativo o es una escala que la podemos llamar nominal. Entonces no hay una relación de mayor o menor entre el verde, el amarillo, el azul, el rojo, sino es que el verde es menos que el amarillo y el azul es más que el amarillo, etc. Ahora también fíjense que acá abajo en la tabla tiene que estar al final el número total de las personas encuestadas. Una cosa importante que hay que fijarse acá, eso sí, es que las bases de todos estos rectángulos, ¿sí?, tienen el mismo tamaño. Los rectángulos deben ser todos del mismo tamaño. En esta representación gráfica, la tabla de distribución de frecuencias, que es un gráfico de barra, donde acá falta el eje de la sí, muy mal amor le vamos a decir, pero acá tendría que estar justamente el eje mostrando que sea o la frecuencia relativa o el porcentaje de la proporción. Es importante porque este área, ¿sí?, el área debajo de las barras, va a representar el número total de participantes. Esto ahora parece que no es importante, pero va a ser más importante después cuando estudiemos probabilidad, ¿sí? Bien. Bien. Ahora fíjense, plantea otro ejemplo respecto de estudiantes de filosofía, qué sé yo, qué sé cuánto, letras, ciencias, ingeniería. Y lo único que quiero destacar de esto es que hicimos lo mismo que lo anterior, pero la diferencia es que se preguntaba respecto de carreras universitarias. Y tenemos letras, ciencias, ingeniería y derecho. Fíjense que, por ejemplo, la categoría ciencias e ingeniería abarcan muchas ciencias y muchas ingenierías, ¿sí? O sea, es una categoría que tiene diferentes modalidades. En el ejemplo anterior, cada categoría representaba una modalidad: la modalidad rojo, la modalidad azul, la modalidad verde. En esta, cada categoría abarca diferentes modalidades. Entonces, esto es importante porque esto nos va a dar el pie para pensar justamente con las variables cuantitativas o cuasi cuantitativas, ambas dos, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este sentido? En este sentido, en la tabla de distribución de frecuencias, no tendría sentido hacer una tabla de distribución de frecuencias con cada uno de los valores posibles de la variable, o si estos son muchos, o si tengo muy pocos valores de la variable. Pero por ejemplo, en el ejemplo fíjense que dicen, con el objeto de investigar la eficacia diagnóstica y terapéutica de algunas técnicas clínicas,
Harrower recopiló los datos que exponen a continuación sobre la mejoría de 622 pacientes. O sea, 622 pacientes, ¿cuánta mejora tuvieron? Si nula, leve, moderada o máxima. Una mejora leve es más que una mejora nula, pero no es el doble ni es una relación numérica lineal, ¿sí? Entonces, dentro de estas categorías de leve, moderado y nulo, yo me fijo cuántos pacientes reportan haber tenido, por ejemplo, una mejoría leve. Entonces tengo que la frecuencia significa que los 622, 129 pacientes tuvieron una mejoría leve, 202 una mejoría moderada y 134 una mejoría máxima, ¿sí? Mejoraron mucho. La proporción yo la obtengo simplemente viendo el 134, por ejemplo, en este caso para la máxima. Divido el 134 sobre el 622 y me da que el 21, el 0,21, ¿sí? El 21% lo podemos llevar a porcentaje, tuvo una mejoría máxima, ¿sí? Y acá vamos a introducir otras cosas, otras columnas que son obligatorias en una tabla de distribución de frecuencia. Tenemos la frecuencia relativa, yo el porcentaje generalmente no lo pido. La frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la frecuencia de las clases inferiores sumadas a las frecuencias de las clases superiores. Es la suma de las frecuencias anteriores. Entonces, 147 tuvo una nula mejoría y 129 una mejoría leve. Si yo sumo el 147 al 129, voy a tener 276. 276 personas tuvieron una mejoría leve o nula, ¿sí? Si yo sumo a estos 276 los que tuvieron una mejoría moderada, tengo 488. 488 tuvieron una mejoría moderada, leve o nula, ¿sí? Y fíjense que voy aumentando. Acá puso al revés. Yo también hubiera puesto primero el nulo abajo, arriba, digamos, y máximo abajo. Lo puso al revés. No sé qué se le pasó ahí a Mon en la cabeza. Generalmente se pone al revés, pero fíjense, numéricamente está bien. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Este orden se respeta. Entonces, la frecuencia acumulada total, la última categoría, tiene que coincidir el número total de sujetos, el n, 622, con la frecuencia acumulada total. La frecuencia relativa acumulada o proporción acumulada, yo prefiero llamarlo frecuencia relativa acumulada, es lo mismo que hicimos con la frecuencia relativa. Divido el 147 por el total, el 276 por el total. Cada frecuencia acumulada la divido por el n total, el n es el número de sujetos total, y voy a tener la frecuencia relativa acumulada. Obviamente la frecuencia relativa acumulada total tiene que ser 1. Si acá no me da 1 es que algo hice mal. La proporción acumulada es lo mismo pero planteado en términos de porcentaje, ¿sí? ¿De qué me sirve esto? Y esto me sirve para saber, por ejemplo, cuántos tuvieron una mejoría moderada, al menos una mejoría sí, no, como no, en este caso no me sirve el ejemplo, pero sirve para ver. Después ya seguramente lo vamos a ver. Bien, acá explica también lo que es todo lo demás, la representación gráfica, y usamos el diagrama de barras como antes, pero ahora sí hay un orden justamente entre las mejorías, ¿sí? No es lo mismo una mejoría nula que una mejoría que ha sido nula, ¿sí? Entonces acá tengo las frecuencias absolutas. Me imagino que debe ser, justamente otra vez no puso el eje de las X, de las Y, y tenemos los que tienen una mejoría nula, leve, moderada o alta, ¿sí? Nuevamente cada barra ahora sí tiene que estar ordenado, no puedo cambiar este orden, y acá voy a tener lo mismo, las bases tienen que ser iguales, todo lo demás que habíamos dicho. Esto es el número de pacientes o la proporción de pacientes. Los gráficos de frecuencia relativa y de frecuencia absoluta son iguales, lo que cambia es la X,
Si yo pongo algo como una proporción o como el n real, va a ser el mismo dibujito. Este gráfico de frecuencias se conoce justamente como histograma, ¿sí? Y este es el gráfico de frecuencias acumuladas, ¿sí? Que se conoce también como ojiva. El gráfico de frecuencias acumuladas siempre va a tener una forma de escalerita. No hay manera de que sea de una forma de escalerita. Ahora, lo que es interesante de este gráfico, que no es lo mismo si la escalerita es así de empinada, como la vemos acá, o si tiene una empinadez más chiquita. ¿Se entiende? Entonces ese tipo de cosas después nos van a servir para ver, o si encontramos un nivel asintótico, o sea, como que viene subiendo la escalerita y de repente deja de subir, ¿sí? Ya vamos a ir viendo todo este tipo de cuestiones para qué pueden ser interesantes, sobre todo en las clases más de consulta. Bien. Bien. Respecto de las variables cuantitativas, a ver, ¿por qué no hicimos gráfico de frecuencia acumulada acá? Piénsenlo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No tiene sentido porque justamente al no haber una relación de mayor a menor en las categorías, no tiene sentido establecer un diagrama de frecuencias acumuladas. Yo ahora voy a hacer lo mismo con un ejemplo que les va a resultar cuando termine con la parte justamente de las variables discretas. Vamos a utilizar un dato discreto y vamos a hacer nosotros una tabla para que vean cómo es, ¿sí? Las variables cuantitativas discretas, acá el ejemplo que da es que se le da una lista de palabras y las personas tienen que aprender las palabras y recordar, ¿sí? Y se toma como índice de la dificultad de la tarea el número de ensayos necesarios para asociar cada, o sea, son pares de palabras, perdón, ¿no? Una palabra, a ver, vamos a leerlo porque si no, ¿en qué una persona que aprende una lista de pares debe aprender la lista de pares de palabras? De manera que se le presente una palabra y tiene que decir la otra, ¿sí? Entonces, el número de ensayos, de veces que se le tiene que decir el par de palabras hasta que lo aprenda, se toma como el índice, ¿sí? Entonces, lo mínimo que tardaron las personas para aprender todos los pares de palabras fueron 5 ensayos. Lo máximo que tardaron fueron 13 ensayos. 5 alumnos lo resolvieron con 4 ensayos, 2 alumnos con 3 ensayos y la mayoría de los alumnos lo resolvieron, algunos con 9 y otros con 5. Y acá tenemos nuevamente la misma tabla de distribución de frecuencias que observamos antes. Y acá vemos justamente la tabla de distribución de frecuencias sin acumular y acá vemos la tabla de distribución acumulada. Ahora, ¿por qué hay liñitas en vez de barras en el gráfico? Bueno, justamente porque yo acá no tengo categorías de niveles, o sea, cada uno el número de ensayo es 1, 2, 3, 4, 5 ensayos, es un solo valor, no es un conjunto de valores, ¿sí? Fíjense que en lo anterior, en los datos que son ordinales, son conjuntos de valores, porque mucho, poco, o sea, leve, moderado y alto, no es un solo valor que es leve. O sea, yo le pongo un valor, pero es un conjunto justamente de representaciones, para la persona es leve o moderado. Entonces no es unívoco el significado. Acá sí, por lo tanto yo puedo utilizar como si fuera una sola línea, ¿sí? Y estas buenas justamente son variables discretas. Otra forma, acá vemos la ojiva, nuevamente tiene la misma forma. Y lo que vemos en realidad es que tenemos acá como esta cuestión más asintótica. Fíjense que estas últimas 4 barras cada vez son, o sea, fíjense que es normal tardar entre 5 y 10 ensayos, es relativamente normal. O sea, muchas personas tardaron entre 5 y 10 ensayos. En cambio, más de 10 ensayos son pocas. Fíjense que 7 personas tardaron. Entonces se ve justamente que acá el nivel de... a medida que... o sea, las personas que requieren más ensayos son cada vez menos. Hay como esto, hay un aumento rápido en esa parte. Bien. Bien. Antes de seguir entonces vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias.
Yo acá tengo, estos son los alumnos que cursaron estadística aplicada a la psicología el año pasado. Y esta es la tabla de distribución de frecuencia. Y estas son sus notas. Acá yo tengo las notas sin los alumnos. Lo primero que tengo que hacer es ordenar, ¿sí? En orden ascendente o descendente, los valores. Yo acá tengo los valores ordenados. Entonces, obviamente, pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los 10 niveles que puede tener adquirir mi variable, los 10 valores. ¿Cuántas personas se sacaron 1? Una sola. ¿Cuántas personas se sacaron 2? Ninguna. ¿Cuántas personas sacaron 3? Ninguna. ¿Cuántas personas sacaron 4? Una sola. ¿Cuántas personas sacaron 7? De paso les voy tirando tips de Excel. Los selecciono y acá abajo Excel me pone recuento 9. Así que 9 personas sacaron 7. ¿Cuántas personas sacaron 8? La gran mayoría sacó un 8. Para mí, a ver. 18 personas sacaron 8. ¿Cuántas personas sacaron 9? 11 personas sacaron 9. ¿Y cuántas personas sacaron 10? 10 personas sacaron 10. ¿Sí? Y nadie se sacó un 5 y nadie se sacó un 6. Entonces, esta va a ser la clase. ¿Sí? En este momento no va a ser clase, sino que va a ser el puntaje. ¿Sí? Para no confundirlos vamos a poner puntaje. Este va a ser la frecuencia. Frecuencia generalmente F solo es frecuencia absoluta. FR es frecuencia relativa. Ahora lo que tengo que hacer acá es sumar para saber cuántos alumnos tuve el año pasado. Sumo todos estos alumnos y tengo el total de alumnos. Tuve 50 alumnos en la comisión. Ahora para saber la frecuencia relativa yo tengo que hacer esto dividido esto. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 50. ¿Sí? Y Excel me permite copiar, así que voy a copiar todo. Ah, pero no me lo copio. Entonces voy a hacer así. Vamos a darle la instrucción así. En vez de 50 sobre 50. ¿Sí? ¿Te parece que es lo mismo? Y lo copio. Bien. Esta es la frecuencia relativa. Vemos, si esto lo paso a porcentaje, el 2% desaprobó, el 2% sacó un 1 y el 2% sacó 4. No me acuerdo, supongamos que 4 es desaprobado, el 4% nada más, muy poca gente desaprobó y el 96% de los chicos aprobaron. Entonces la frecuencia acumulada se pone como F mayúscula y acá va a ser 1, 1, 1, 2, 2, 2, 10, 28, 39 y 49. Me falta 1. 1, 2, 2 y 9, 11, bruto. 11, 29, 40, 50. ¿Sí? Acá podemos poner total si quieren, 50. Ahora, la frecuencia relativa acumulada se pone como FR en mayúscula. Y esto va a ser igual, ya dijimos, para introducir una fórmula en Excel se pone el igual. Vos pones el igual y el Excel toma que eso no es un valor, sino es una operación que hay que hacer. Y acá pongo 1, el valor, elijo, la barrita es el dividido, 50. Bien. Perfecto. Entonces, ¿para qué me sirve justamente? Yo quiero saber cuántas personas desaprobaron. Yo miro la frecuencia relativa acumulada y veo que solamente el 4% de las personas desaprobaron. ¿Sí? Si yo quiero saber cuántas personas sacaron 8 menos, yo veo que el 60% de las personas, el 58% de las personas sacaron 8 menos. Y lo que yo les decía, si yo grafico esto, gráfico de barras, ¿sí?
esto es de frecuencias absolutas, va a ser igual al gráfico de frecuencias relativas. Ese es el gráfico de frecuencias relativas. Y fíjense que la forma es igual. Lo que cambia son justamente los valores del eje de la ¿sí? ¿Cómo? Acá yo no tengo valores. Yo podría eliminar estos valores, ¿sí? No está del todo correcto lo que estoy haciendo, pero vamos a hacer. O sea, tampoco está mal. Pero fíjense que el gráfico así sí me queda mucho más lindo. ¿Por qué no está del todo correcto? Porque hay información que yo no estoy mostrando y si alguien no se toma la molestia de leer, o sea, fíjense acá cómo me puso estos valores. Y estos valores numéricos ya son valores numéricos reales. Por lo tanto, no es correcta la información que el gráfico presenta respecto a la información real que es esta. Así que vamos a dejar esta información. Bien, seguimos entonces. Creo que quedó claro la distribución de frecuencias, lo que es frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Yo cuando les pido tabla de distribución de frecuencia, eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? F, FR, F mayúscula, FR mayúscula y el total queda elegante. Si yo tengo muchos datos con coma y estoy redondeando, acá me puede dar 0,98 en vez de 1. Eso está bien, no pasa nada. Yo generalmente les voy a pedir que trabajen con 2 decimales. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las variables cuantitativas discretas? ¿Sí? Perdón, continuas. Bien. Vamos a leer un poco lo que dice Triol. Dice, consideremos por ejemplo, la longitud. Entre dos modalidades cualesquiera existe un número infinito de modalidades. O sea, entre 1 y 2, la cantidad de números que hay es infinita. Sin embargo, de hecho, solo somos capaces de detectar un número finito de ellas, debido a la imperfección del instrumento de medida, en este caso la regla. Cuanto más fina sea dicha regla, es decir, cuanto mayor número de subdivisiones contenga, tanto mayor será el número de modalidades que podamos detectar. Pero en todo caso este número será finito por culpa del instrumento de medida. En conclusión, la variable que en sí misma es continua se manifiesta de hecho como discreta, ¿sí? Yo la rompo en unidades de medida. Pueden ser más o menos finas, pero siempre la voy a romper. Y el número de modalidades discernibles es finito. Y por lo tanto será finito el número de valores atribuibles a dichas modalidades. ¿Sí? Creo que acá se pierde un poco. Vamos a ver qué tengo anotado yo. Sí, vamos a esta parte. Entonces, por ello, para salvar la continuidad vamos a admitir que cada valor discreto representa a todos los infinitos valores situados media unidad, medio centímetro a la izquierda y medio centímetro a la derecha, ¿sí? En este caso, 1,68 representa los infinitos valores que van de 1,675 hasta 1,685, incluido el mismo 1,68. El valor 169 representa todos los valores que van de 1,685, 1,695, etc. Es decir, 1,68 representa una clase con infinitas modalidades. Llamaremos a esto intervalo elemental, a cada una de esas clases. Diremos que 1,675 es el límite exacto del intervalo, representado por 1,68, y 1,685 es el límite exacto superior. Diremos que 1,685 a la vez es el límite inferior del intervalo siguiente, ¿sí? El límite exacto. Y admitiremos por lo tanto que 1,685 es a la vez el límite exacto superior del intervalo y el límite inferior del siguiente, etc. Se solapan de alguna manera los intervalos, ¿sí? Si me lo permiten dibujar, sería como que yo tengo 1,68 y acá tengo 1,69, ¿no? Yo tengo, estos son los valores, y esto es 1,675, 1,685,
y 1695. No sé si lo ven ahí, pero lo que vemos justamente es que estos valores, que son los límites de clase, se solapan entre uno y otro. O sea, el 168 abarca del 1675 al 1685 y el 169 abarca de uno a otro. ¿Sí? Esta discusión teórica no es para que entiendan esta idea teórica, es una pavada en realidad. Pero sí que si yo tengo una persona que mide 1685, ¿en qué intervalo la pongo? Lo que está mal es ponerla en los dos intervalos. Tengo que elegir en qué intervalo ponerla. Por eso dijimos que las clases son mutuamente excluyentes. Y en rigor, la amplitud de cada intervalo elemental valdrá la unidad de medida utilizada, ¿sí?, si nos volvemos de intervalos semiabiertos. ¿Qué es lo que hacemos? Usamos intervalos abiertos y cerrados. ¿Sí? Generalmente son abiertos, abiertos por la derecha y cerrados por la izquierda. En general lo que hacemos es abierto el inferior, cerrado el inferior, abierto el inferior, cerrado el superior y abierto el último superior. Eso lo vamos a ir viendo, no se hagan tanto problema. Pero ¿qué significa esto? Que si yo tengo el valor 1685, lo voy a poner en el intervalo superior. Y este lo voy a cerrar. Este va a ser un intervalo cerrado. ¿Sí? 1685 va a ser el intervalo, va a ir al superior. Y si me toca 1695, va a ir al superior. Excepto en la última clase. Ya lo vamos a ir viendo. Bien. Entonces, esta idea es para ver de dónde proviene la idea del intervalo, ¿sí? Y los intervalos elementales y compuestos. Vamos a llamar a estos justamente elementales porque 168 es una medida que abarca un conjunto de medidas. Pero no es un conjunto de medidas en sí. No es que es 168, 169. Es 168, pero toda la variación que abarca es 168. Por eso se considera un intervalo elemental, porque es el intervalo que más chiquito que mi herramienta de medición me permite tener. ¿Sí? Bien. Ahora, yo lo que puedo hacer justamente es hacer un intervalo que componga varios intervalos elementales. A estos son las clases. Estas van a ser las famosas clases o los intervalos con los que realmente vamos a trabajar. Que es lo que yo les decía antes. Puedo agrupar a la gente que mide entre 1,60 y 1,65, 1,65, 1,70, 1,70, 1,75. ¿Sí? Y estos van a ser los intervalos que vamos a estar utilizando. Por regla general, todos los intervalos compuestos contendrán cada uno de ellos el mismo número de intervalos elementales. Es lo que yo les decía. Cada clase debería ser de la misma longitud. Bien, después hace toda una disgregación entre límites exactos y límites aparentes, que Triola también hace, que no se tienen que complicar mucho respecto de esto, ¿sí? Lo importante es que el límite exacto es el que nosotros dijimos antes, ¿no? Si entre 1,68 y 1,69 es 1,68,5. Y ese es el límite superior del intervalo inferior y el límite inferior del superior. Pero si yo tengo que poner dentro de una de las dos categorías y me cae justo en el límite, no me puede caer en ninguna de las dos. Entonces tengo que tener un límite que sea el límite aparente, el límite real, digamos, ¿sí? Bla bla bla. Claro, y justamente los límites reales siempre se utilizan, es otra forma de desambiguar a dónde va. Yo pongo justamente, si yo pongo el límite real en 1,685 pero uso solamente dos dígitos, es imposible que tenga 1,685. O tengo 1,68 o tengo 1,69.
Entonces justamente el límite real no coincide con el límite aparente y yo pongo un límite real para desambiguar esta relación. La otra solución es la que yo les dije de tener uno abierto y el otro cerrado. Bien, ¿cuáles son las características de estos intervalos? La primera característica es la amplitud, ¿sí? Que la amplitud es simplemente cuán grandes son, el ancho que tienen, es la diferencia entre el límite exacto superior y el límite exacto inferior, ¿sí? Es sencillo, ¿sí? Y la otra cosa importante es que van a tener amplitud, que es lo grande que son, y el punto medio, que va a ser la media aritmética justamente de las dos amplitudes. O sea, el límite superior más el límite inferior, o sea, el límite inferior más el límite superior dividido 2. Ese va a ser el valor medio, el punto medio de los intervalos, que es el valor que va a representar el intervalo, ¿sí? Y las amplitudes de cada intervalo o clase no hay que confundirla con la amplitud total, ¿sí? O esto también se conoce como el rango total de los datos, ¿sí? Bien. Vamos a... Bien, número de amplitud de intervalos. Bueno, el número de intervalos, Triola tiene una fórmula para calcular el número de intervalos en función del tamaño de la muestra y cuántos intervalos yo quiero, pero en realidad lo que podemos decir es que la amplitud del intervalo la decide el investigador, ¿sí? Y tiene que tener alguna justificación en el sentido de que sea útil. En lo mejor es que todos los intervalos sean iguales, ¿sí? Lo correcto es que todos los intervalos sean iguales, pero a veces a veces no podemos que todos los intervalos sean iguales. Y tenemos que justamente hacer alguna... Generalmente se deja el último intervalo más largo, porque es lo que se hace, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, de las notas, volviendo a las notas de los alumnos, yo puedo armar, vamos a armar, son del 1 al 10, voy a armar intervalos. Justamente, voy a tener el primero que va a ser 0,5, que es el límite real, o sea, el límite objetivo, no me acuerdo cómo lo llamaba, elemental, el límite real del intervalo, que va a ser el límite inferior, el límite superior, que va a ser, por ejemplo, yo voy a hacer, a ver, 10 dividido 5, no, 2 es muy poco, 3, tienes un número redondo. Bueno, voy a agrupar de a 2, ¿sí? ¿Quién tiene 1 y 2? El límite superior va a ser 2,5, ¿sí? Acá voy a tener el 2,5 también. Acá voy a tener el 4,5. Acá voy a tener 4,5 de vuelta. 6,5. Y acá voy a tener 6,5. 8,5. 8,5 y 10,5. ¿Sí? Ahora, nadie se va a sacar 10,5 porque nadie se puede sacar 10, ¿sí? Pero es para tomar la forma que dice Triola. Yo, en general, si ustedes me ponen así, 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 y 8 a 10, eso está perfecto. Eso está perfecto. Lo que pasa, acá va un corchete, que no sé por qué no me está dejando poner corchete. Bueno, imagínense que acá va un corchete, que el corchete incorpora ese valor y acá va un paréntesis, ¿sí? Que no incorpora este valor, ¿sí? No incorpora este valor. Y acá corchete y acá paréntesis. Corchete, paréntesis, corchete, paréntesis. Entonces incorporo en uno de los dos valores. Esta es la solución que yo considero la más elegante y es la que hacen todos los programas estadísticos.
en términos generales. A ver si yo tengo el infostat a ver a mano. Los programas estadísticos generalmente hacen todas estas cosas solo, directamente, ya están programados. Voy a copiar estos valores en mi programa estadístico, que este es el infostat, y le voy a pedir justamente que me haga una tabla de distribución de frecuencias. Estadísticos, tabla de frecuencias, tabla de distribución de frecuencias, columna 1, perfecto. Acepto, y acá me permite justamente calcular, bueno, límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Y puedo calcular automáticamente o personalizado. Vamos a personalizarlo, vamos a hacerlo con 10 clases. ¿Sí? Fíjense que el intervalo de clases me va a poner que es 0,9. Acepto, y acá vemos lo mismo que vemos. Y vemos, como ven, acá pone corchete y acá pone bueno, la primera pone corchete, pero después es todo paréntesis. ¿Qué significa? Que el 1 al 1,9 está incorporado acá. El 1,9 ya no lo incorpora acá, justamente. Pero esta solución, cada programa, cada teórico tiene sus diferentes soluciones. Vemos que es todo muy parecido a lo que nosotros observamos, lo que hicimos nosotros. Ahora, yo lo que le voy a pedir es que me haga lo mismo, pero justamente por intervalos. Por intervalos. Y voy a poner personalizado, voy a hacer 5 intervalos, que es lo que hice yo. Y acá es lo que estamos haciendo nosotros ahora acá de manera manual. Acá lo hizo de 1 a 2,8 porque bueno, no consideró el 0. Y es la solución que tuvo el programa. Si el 1 lo puso con corchete, por lo tanto lo incluye. El 2,8 lo pone con corchete, también lo incluye. Pero en realidad es simplemente un límite. Y la marca de clase es justamente esto. Vamos a seguir haciéndolo nosotros para que ustedes lo puedan ver cómo se hace. Entonces, la marca de clase va a ser el valor que va a representar a esta clase, que va a ser justamente 0,5 más 2,5, que es dividido 2, que es justamente 1,5. ¿Sí? Ahora, 2,5 más 4,5, ¿cuánto es? 6, 7. 7 dividido 2, 3,5. Y en realidad, como los intervalos son de a 2 en 2, yo simplemente puedo sumar 2 a cada límite de clase y voy a encontrar la marca de clase siguiente. ¿Sí? La marca de clase es importante porque tengo que sacar proporciones o tengo que sacar desvíos, medias a partir de la tabla de distribución de frecuencias, y voy a usar la marca de clase como el valor. Es el valor que va a representar justamente a todos los valores dentro de esa clase. Voy a reemplazar el punto por la coma, porque si no son números. Ahora, acá tengo que poner la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas sacaron 1 o 2? Bueno, una sola. ¿Cuántos sacaron 2 o 4? Una sola. ¿Cuántas sacaron entre 4 y 6? 6,5. Nadie. ¿Cuántos sacaron entre 6,5 y 7? Entre 6,5 y 8,5. O sea, es lo mismo que los que sacaron 7 y 8. Es 9 y 18, 27. 27. ¿Y cuántos sacaron? 9. 11, 9 o 10. 21 personas. Yo sumo la totalidad. Nuevamente tengo acá los 50. Y acá hago exactamente lo mismo. Esto es igual a esto sobre 50. Hago exactamente lo mismo acá. La frecuencia acumulada 1, 2, 1, 2, 2, 2 y 27, 29, 29, 21, tiene que ser 50. Perfecto. Y ahora esto es igual a esto sobre 50.
Bien, y acá tengo nuevamente mi tabla de distribución de frecuencias. Yo lo hice con estos datos que son discretos, pero no tiene, o sea, cuando son muchos niveles, aunque el dato sea discreto, conviene hacer esto. Si no son muchos niveles, no tiene sentido hacer esto. Y si los datos son continuos, generalmente tengo más posibles niveles, entonces conviene hacer la tabla de distribución de frecuencias. Bien. Bueno, acá más o menos está haciendo el mismo ejemplo que yo acabo de hacer, simplemente lo hace con, con otro ejemplo, pero hace exactamente lo mismo que yo hice. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago justamente el histograma y el polígono de frecuencias no acumulados? Bueno, el histograma justamente, fíjense que acá ya hay alguna diferencia con lo que nosotros veníamos viendo. Primero y principal, cada valor está representado por su marca de clase. Su marca de clase es el valor que representa todos los valores dentro de la clase. Y cada clase conviene que sean del mismo largo, para justamente tener este histograma que va a representar ese histograma, o sea, el área del histograma, el área en el histograma, el área debajo del histograma, el área de las barras, equivale a 1, equivale al 100% de los datos, equivale al 100% de los datos de los sujetos. Yo puedo trazar lo que se conoce como polígono de frecuencias, que es unir todas las marcas de clase entre sí y con una marca de clase imaginaria, posterior y superior. ¿Sí? Ahora, se puede mostrar que el área debajo del polígono de frecuencias es igual al área debajo de las barras. ¿Cómo y por qué? Porque fíjense, por ejemplo, yo le corto este pedacito acá, entonces este área la perdí, pero este área justamente es igual a esta. Porque son, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un teorema que lo muestra, pues son opuestos por el vértice, son ángulos opuestos por el vértice. Y a cada unidad es equivalente, digamos, en términos de medida. Este pedacito es equivalente a este pedacito es equivalente a este pedacito es equivalente a etc. ¿Sí? Si el rectángulo no tuvieran todos la misma amplitud, el área de cada rectángulo seguiría siendo proporcional al área correspondiente de la frecuencia, pero no lo serían las alturas. ¿Sí? Por eso justamente es que conviene para una, como se ve más abajo, ¿no? Como se ve más abajo. Por eso conviene siempre que sea posible hacerlo del mismo. Bueno, les decía, se agregan dos intervalos, uno a la derecha, ambos con frecuencia nula, ¿no? Si el polígono de frecuencias comienza a partir de las abscisas y termina en los mismos, bla, bla, bla. La idea es que el área, ¿por qué? Porque esto después yo calculando el área y sabiendo la frecuencia, yo puedo justamente empezar a derivar un montón de cosas simplemente por el conocimiento que yo tengo de matemático. O sea, yo después, una vez, me puedo abstraer de los datos y empezar a trabajar con las áreas como proporción. O sea, las áreas van a representar después la proporción de casos. Y esa proporción de casos yo después la puedo manejar numéricamente para justamente sacar todas las inferencias que yo quiera, que lo vamos a ver en probabilidad. Bien, lo mismo puedo hacer con, esto es el histograma, ¿no? Y lo mismo puedo hacer justamente con el polígono de frecuencias acumuladas o la ojiva, que justamente es simplemente unir con un punto las marcas de clase. Bien. Ahora, ustedes se estarán preguntando ¿para qué van sirviendo todas estas cosas? Bueno, fíjense, vamos a esto. Veamos la distribución de las edades de 150 adolescentes con defectos auditivos, ¿sí? Y en los cuales Vallot, esta gente, Fultop y Peplow estudiaron algunas implicaciones educativas de la sordera, ¿no? Entonces tengo la edad entre 20 y 21, o sea, son adolescentes de entre 12 y 20 años de edad.
Fíjense que acá estamos hablando de intervalos elementales, no son intervalos compuestos, pero no importa. Y acá tengo los varones y las mujeres. ¿Sí? Yo lo que puedo ver justamente es, al observar estos dos polígonos de frecuencia, que la edad pico de las mujeres es distinta a la edad pico de los valores. Yo tengo un sesgo, digamos, hacia este lado, hacia las edades más grandes en las mujeres con respecto a los varones. Entonces, la comparación que yo pueda hacer respecto de una y respecto de la otra pueden estar, o sea, yo puedo encontrar que las mujeres tienen un mejor desempeño que los varones, pero quizás ya son algún aspecto madurativo, porque las mujeres tienen una diferencia de edad mayor. Entonces, el conocer la distribución de los datos es lo primero que yo tengo que tener. Lo primero que yo tengo que observar para no cometer errores al momento de sacar inferencias de los datos. ¿Sí? Esto es algo que yo lo tomo en los exámenes finales y que mucha gente se equivoca. Bien. Ahora, y esto también es la otra cosa súper importante que creo que la dije, pero no sé si quedó suficientemente clara. Agrupar ciertas puntuaciones en intervalos implica hacerlas equivalentes a los puntos medios de los intervalos, dentro de los cuales se encuentra cada una de ellas. Hay un valor, que es la marca de clase, que representa toda la clase. ¿Sí? Entonces, siempre hay una pérdida de información y una disminución de la variabilidad cuando yo utilizo tablas de frecuencia. Pero, ¿qué es lo que gano? Gano en orden y gano en cantidad de datos o intervalos que yo tengo que considerar. ¿Sí? Y eso me disminuye mucho el poder computacional. Por último, no está acá, esto lo van a encontrar mejor en Triola, pero sí es sumamente importante y está relacionado con lo anterior. Tiene que ver justamente con, por ejemplo, cómo están distribuidos. Porque a mí lo que me interesa de las tablas de distribución de frecuencia justamente es simplemente ver esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta es la gráfica de distribución de frecuencia. ¿Cómo se distribuye la población en función de la característica que yo estoy estudiando? Es lo que yo estoy observando acá. ¿Cómo se distribuye la población de alumnos en función de las notas que sacan estadística? Bueno, vemos que la gran mayoría pertenece a los últimos intervalos. La gran mayoría aprueba la materia. Y muy pocos la desaprueban. ¿Sí? Ahora, si yo tuviese, por ejemplo, la lista de las alturas de las personas, vamos a ver si encontramos, no, voy a hacer esto. Voy a generar números random. ¿Sí? Aleatorio entre, ¿sí? Un número aleatorio entre 1,60 y 2 metros 10. Póngale que sean alturas estándares. Y voy a copiar y le voy a pedir justamente que me dé vamos a hacer 100 números aleatorios. No sé qué está pasando. No me quiere aleatorizar mi Excel. ¿Por qué me pone el mismo número aleatorio? Si tiene que ser aleatorio. Bueno, ya sé lo que hace la función aleatoria. Bueno, no importa. No me están dando. Bueno, lo que les quería mostrar es que si yo pongo una... Vamos a buscar. Lista. Lista de números aleatorios. Lista de números aleatorios. Números aleatorios. A ver, generador de números aleatorios. ¿Qué es esto? Generar cantidad de números que quiero generar. Quiero generar 100 números aleatorios entre 1,65. Bueno, vamos a ponerlo en centímetros. Y 2,10.
¿sí? Generar, enviar, me imagino. Enviar. Resultados, no me los muestran. ¿Cómo que no me los muestran? A ver Excel si el error es este. Bueno. Necesitamos... función aleatorio dentro. Vamos a poner 162.10 a ver si era la coma lo que estaba mal. A ver, copiar. Fórmula está, copié la fórmula. A ver si ahora me funciona esto. Todo puede fallar, chicos. Clase en vivo. Ciencia. Ahí está. Bien. Perfecto. Bien. Ahí entonces tengo una lista de números aleatorios. ¿Sí? Que vamos a decir que representan las alturas de los alumnos. Ahora lo que le voy a pedir a este otro programa, que lo hace todo mucho más fácil en realidad, es que me haga justamente la tabla de distribución de frecuencias. ¿Sí? Y voy a pedir que me haga automáticamente. Me hizo 5 columnas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Vamos a ver las frecuencias relativas. Acá. ¿Cómo es? No. Ah, lo hice la otra variable, con razón estaba mal. De esta variable, no de esta otra, columna 12 ya. ¿Sí? Acepto. Y le voy a pedir además que me haga selección de distribución. Ven, acá son todas distribuciones, esto lo vamos a ir viendo. Pero ven, puedo ver el límite superior abierto, límite superior cerrado, etcétera, etcétera. Puedo compararlos con distribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son números generados aleatoriamente. Estos son conocidas como variables aleatorias en metodología. ¿Qué significa una variable aleatoria? Una variable que se comporta de manera justamente aleatoria, no tiene sentido. Fíjense que si vamos a la frecuencia relativa, o sea, ningún intervalo acumula la mayoría de la información, sino que en una generación aleatoria de números todos andan entre el 10 y el 20%. ¿Sí? O sea, en 5 categorías todos se distribuyen homogéneamente. Si yo grafico histograma, le pido el histograma, van a ver que es una distribución, bueno, que es bastante homogénea. Estas son justamente las marcas de clase, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver con la distribución, con el histograma que nosotros obtenemos, por ejemplo, si lo hacemos de la columna de las notas, ¿no? Histograma con las notas. ¿Qué vemos que se acumula acá? No tiene la misma forma homogénea uno que el otro. ¿Por qué? Porque existe un sesgo, ¿sí?, en la distribución de los datos. O sea que los datos no están distribuidos de manera homogénea. Cuando una variable es aleatoria, los datos están distribuidos así, homogéneamente, al azar. Cuando no es una distribución aleatoria, tienen alguna forma. Saber esa forma de la distribución es muy importante, ¿sí? La mayoría, o sea, pueden estar sesgadas a la izquierda, sesgadas a la derecha, o pueden seguir una distribución homogénea, una distribución normal. Vamos a ir viendo lo que son distribuciones y distribución normal a medida que avancemos en la cursada. Por lo pronto quédense con lo que es tabla de frecuencia, realicen los ejercicios, si hay alguna duda lo podemos charlar en la clase de consulta y si no pueden utilizar el foro para hacer las dudas, las consultas. No es muy difícil, es más adquirir el lenguaje y comprender de qué se trata, ¿sí? Bueno chicos, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Por último, tienen también en la misma página de YouTube las clases del año pasado, que por ahí las clases del año pasado pueden decir alguna cosa más. Si quieren y les sirve ver las dos clases, pueden ver las dos clases del mismo tema. Son la misma persona, pero por ahí lo expliqué de otra manera. El año pasado estaba con lo del COVID, así que expliqué con muchos ejemplos de COVID. Por ahí les interesa y les sirva. Saludos, buena semana y nos vemos la semana que viene. Abrazo.